La Biblia en un año. Día 129. Segundo libro de Samuel. Unción de David en Hebrón como rey de Israel. Todas las tribus de Israel vinieron junto a David a Hebrón y le dijeron: Aquí nos tienes. Hueso tuyo y carne tuya somos. Ya desde hace tiempo, cuando Saúl era nuestro rey, tú guiabas las entradas y salidas de Israel, pues el Señor te había dicho: tú apacentarás a mi pueblo Israel, tú serás príncipe sobre Israel. Vinieron también todos los ancianos de Israel junto a David, a Hebrón, y el rey David hizo con ellos un pacto en Hebrón ante el Señor. Luego ungieron a David como rey de Israel. David tenía 30 años cuando comenzó a reinar, y reinó 40 años. En Hebrón reinó 7 años y 6 meses sobre Judá, y en Jerusalén reinó 33 años sobre Israel y Judá. Conquista de Jerusalén. El rey con todos sus hombres se encaminaron a Jerusalén contra los jebuseos que habitaban esa región. Pero estos dijeron a David: No entrarás aquí, pues los ciegos y los cojos son suficientes para rechazarte. Con estas palabras querían decir que David no entraría. Pero David conquistó la fortaleza de Sión, que es la ciudad de David. Había dicho David aquel día: todo el que quiera matar al jebuseo, que pase por el canal. Los cojos y los ciegos son enemigos irreconciliables de David. Por eso está dicho: ni cojos ni ciegos entrarán en el santuario. David se aposentó en la fortaleza y le puso el nombre de ciudad de David. Construyó una muralla alrededor, desde el Miló hacia el interior. David iba creciendo en poder y el Señor, Dios de los ejércitos, estaba con él. Hiram, rey de Tiro, envió mensajeros a David y le mandó también madera de cedro, carpinteros y constructores para edificar una casa para David. David reconoció que el Señor le había confirmado como rey sobre Israel y que había engrandecido su reino por razón de su pueblo Israel. Hijos de David en Jerusalén. David tomó más concubinas y esposas en Jerusalén después que llegó de Hebrón, y le nacieron más hijos e hijas. Estos son los nombres de los hijos que le nacieron a David en Jerusalén: Samúa, Sobab, Natán y Salomón, Jihar, Elisúa, Nefeg y Yafía, Elisama, Eliadá y Elifelet. Victoria sobre los filisteos. Cuando los filisteos oyeron que habían ungido a David como rey sobre Israel, subieron todos a atacarlo. Al enterarse, David bajó a la fortaleza. Los filisteos llegaron y se desplegaron por el valle de Refaim. David entonces consultó al Señor: ¿debo subir contra los filisteos? ¿Los vas a entregar en mis manos? El Señor respondió a David: sube, que he decidido entregar en tus manos a los filisteos. Llegó David a Baal Perasim, los derrotó y dijo: el Señor ha dividido ante mí a mis enemigos como se dividen las aguas. Por eso a ese lugar se le llama Baal Perasim. Los filisteos abandonaron allí sus ídolos, y David y los suyos se los llevaron consigo. En otra ocasión los filisteos salieron y se desplegaron por el valle de Refidim. David consultó al Señor, que le dijo: no subas de frente. Mejor da un rodeo por detrás y cae sobre ellos desde las moreras. Cuando oigas rumor de pasos entre las copas de las moreras, ataca, porque el Señor vendrá delante de ti para derrotar al ejército de los filisteos. David hizo lo que le había mandado el Señor y derrotó a los filisteos desde Gabaón hasta la entrada de Hueser. El arca en Jerusalén. David reunió de nuevo a lo más selecto de Israel, 30,000 hombres. Se levantó y se dirigió con todo su ejército hacia Baalá de Judá para traer desde allí el arca de Dios, que llevaba sobre sí el nombre del Señor de los ejércitos, que se sienta sobre los querubines. Cargaron el arca de Dios sobre una carreta nueva y la sacaron de la casa de Abinadab, que está en la colina. Usá y Ahió, hijos de Abinadab, conducían la carreta. Usá caminaba al lado del arca y Ahió iba delante de ella. David y todo Israel iban bailando delante del Señor con todo su entusiasmo, cantando con cítaras y arpas, con panderos, sistros y címbalos.
Al llegar a la era de Nacón, Uzá extendió su mano hacia el arca de Dios para sujetarla porque los bueyes parecían volcarla. Pero la ira del Señor se encendió contra Uzá, Dios le hirió por su atrevimiento y murió allí mismo junto al arca. David se entristeció porque el Señor había herido de muerte a Uzá, y así aquel lugar se llamó hasta hoy Pérez Uzá. Aquel día David temió al Señor y se dijo: ¿Cómo va a entrar en mi casa el arca del Señor? Y no quiso llevar el arca del Señor a su casa, a la ciudad de David, sino que la hizo llevar a casa de Obed-edom de Gat. El arca del Señor permaneció en casa de Obed-edom de Gat durante 3 meses y bendijo el Señor a Obed-edom y a toda su casa. Comunicaron al rey lo sucedido. El Señor ha bendecido a Obed-edom y todo lo suyo por causa del arca de Dios. Fue entonces David y trasladó con alegría el arca de Dios desde la casa de Obed-edom hasta la ciudad de David. Cuando los que llevaban el arca del Señor avanzaban 6 pasos, se ofrecía en sacrificio un buey y un carnero cebado. David iba ceñido con el efod de lino y danzaba con todas sus fuerzas ante el Señor. David y toda la casa de Israel trasladaban el arca del Señor entre gritos de júbilo y sonar de trompetas. Cuando el arca del Señor estaba entrando en la ciudad de David, Mical, hija de Saúl, que estaba mirando por la ventana, vio al rey David saltando y danzando ante el Señor y lo despreció en su corazón. Introdujeron el arca del Señor y la colocaron en su sitio en medio de la tienda que David había mandado levantar. David ofreció ante el Señor holocaustos y sacrificios de comunión. Y cuando terminó la ofrenda del holocausto y de los sacrificios de comunión, bendijo al pueblo en nombre del Señor de los ejércitos. Después repartió a todo el pueblo, a toda la muchedumbre de Israel, hombres y mujeres, una torta de pan, un trozo de carne y un pan de pasas. Y se marcharon todos, cada uno a su casa. Cuando volvía David para bendecir su casa, salió a su encuentro Mical, la hija de Saúl, y le dijo: «Qué honorable ha estado hoy el rey de Israel, desnudándose a la vista de las criadas de sus servidores, como se desnuda un cualquiera». Respondió David a Mical: He danzado delante del Señor que me ha elegido y me ha preferido a tu padre y a toda tu familia, constituyéndome príncipe sobre el pueblo del Señor, sobre Israel. Y delante del Señor seguiré danzando. Estoy dispuesto a rebajarme más y a resultar más vil todavía ante tus ojos, pero seré más honrado por las criadas a las que te refieres. Y Mical, hija de Saúl, no tuvo ya hijos hasta el día de su muerte. Salmo 123. Petición de ayuda al Señor poniendo los ojos en Él. Canto de las subidas. A ti levanto mis ojos, a ti que estás sentado en los cielos. Como los ojos de los esclavos miran a las manos de sus señores, como los ojos de la esclava a la mano de su señora, así miran nuestros ojos al Señor, nuestro Dios, hasta que se apiade de nosotros. Ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad de nosotros, porque estamos saturados de desprecios, saturada está nuestra alma de la burla de los indolentes, del desprecio de los soberbios. Juan. Prólogo. En el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba junto a Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba en el principio junto a Dios. Todo se hizo por Él, y sin Él no se hizo nada de cuanto ha sido hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y la luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la recibieron. Hubo un hombre enviado por Dios, que se llamaba Juan. Este vino como testigo, para dar testimonio de la luz, para que por él todos creyeran. No era él, la luz, sino el que debía dar testimonio de la luz. El Verbo era la luz verdadera, que ilumina a todo hombre que viene a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo se hizo por él, y el mundo no lo conoció. Vino a los suyos, y los suyos no lo recibieron. Pero a cuantos lo recibieron les dio la potestad de ser hijos de Dios, a los que creen en su nombre, que no han nacido de la sangre, ni de la voluntad de la carne, ni del querer del hombre, sino de Dios. Y el Verbo se hizo carne, y habitó entre nosotros, y hemos visto su gloria, gloria como de unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad.
Juan da testimonio de él y clama, este era de quien yo dije, el que viene después de mí ha sido antepuesto a mí, porque existía antes que yo. Pues de su plenitud todos hemos recibido, y gracia por gracia. Porque la ley fue dada por Moisés, la gracia y la verdad vinieron por Jesucristo. A Dios nadie lo ha visto jamás, el unigénito, Dios, el que está en el seno del Padre, él mismo lo dio a conocer. Primera parte, la manifestación de Jesús como el Mesías, mediante sus signos y palabras. Introducción. Testimonio del Bautista. Este es el testimonio de Juan, cuando desde Jerusalén los judíos le enviaron sacerdotes y levitas para que le preguntaran: ¿Tú quién eres? Entonces él confesó la verdad y no la negó, y declaró: Yo no soy el Cristo. Y le preguntaron: Entonces, ¿qué? ¿Eres tú Elías? Y dijo: No lo soy. ¿Eres tú el profeta? No. Respondió. Por último le dijeron: ¿Quién eres, para que demos una respuesta a los que nos han enviado? ¿Qué dices de ti mismo? Contestó: Yo soy la voz del que clama en el desierto, hagan recto el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Los enviados eran de los fariseos. Le preguntaron: Pues ¿por qué bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Juan les respondió: Yo bautizo con agua, pero en medio de ustedes está uno a quien no conocen. Él es el que viene después de mí, a quien yo no soy digno de desatarle la correa de la sandalia. Esto sucedió en Betania, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando.